¿Qué tal amigos de medios de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el uso de módulos de JavaScript desde Blazor, ¿correcto? Entonces, pues bienvenidos. Vamos a empezar a trabajar. Bien, lo primero que les traigo eh, son dos archivos de JavaScript. Es una aplicación Blazor WebAssembly hosteada. Dense cuenta que yo tengo aquí, por ejemplo, un archivo que hace la función de un módulo, lo cual estoy exportando una función que realiza el cuadrado del número que pase como parámetro, ¿correcto? Y esta función, al estar en un archivo, está siendo modularizada. Al momento de exportar la función, yo tengo otro archivo JavaScript, que es un archivo con funciones de módulo, y lo que estoy haciendo aquí es importando la función del módulo operations 2, estoy importando la función cuadrado del parámetro, ¿correcto? Desde el archivo. Entonces fíjense que yo estoy empezando ya a trabajar de manera un poquito más organizada con JavaScript. Y aquí tengo dos funciones sencillas, una operación one y el cálculo del cuadrado, que no es más que el wrapper, es un wrapper sobre la función del módulo, calcula este cuadrado del parámetro del módulo operations 2, ¿correcto? Entonces, dense cuenta que aquí es el wrapper de esta función que yo importo de otro módulo, ¿correcto? Y si se dan cuenta, la primera función lo que hace pues es un console log de los parámetros que recibe y modifico el DOM de un resultado. Algo sencillo, pero quiero que se den cuenta el poder que se puede hacer con esto. Y el calcula cuadrado es un wrapper, ya habíamos comentado, de la función anterior del módulo operation 2 y manda el console log del resultado del parámetro. Pero ¿dónde está su uso? ¿Dónde está lo bueno o la integración con Blazor? Fíjense que yo aquí en mi componente index tengo un botón que va a ejecutar la primera función de operations, operación 1, y tengo otro botón y un entry, un input bindeado con un número para calcular el cuadrado por JavaScript. Correcto. Y ahora me voy al code behind del componente index de Blazor. Y lo que hago aquí es, para que yo pueda utilizar o modularizar componentes JavaScript, o utilizar módulos JavaScript, mejor dicho, yo voy a seguir trabajando con la misma inyección del JavaScript Runtime, ¿correcto? Pero yo necesito obtener una referencia. Voy a hacer la referencia para importar el módulo, en este caso el módulo Operation 10. ¿Qué estoy haciendo? Se recomienda que sea una vez que ya se haya renderizado y que sea únicamente el primer renderizado. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que cuando cargo todos ya sea los archivos de JavaScript, CSS y todo lo que conlleve nuestra aplicación Blazor, pues garantiza de que ya terminó de renderizar. Por lo tanto, es más fácil que encuentre esa referencia al archivo. Lo que estoy haciendo aquí es utilizando el runtime de JavaScript, voy a obtener una referencia al objeto de JavaScript utilizando la importación del módulo operations 10. Y fíjense cómo yo ahora tengo esa referencia de este módulo y puedo realizar operaciones con lo que contenga este módulo, que en este caso son estas dos funciones, y puedo acceder a ellas. Y como este módulo tiene el wrapper de la función cálculo del cuadrado del parámetro, entonces yo estoy utilizando también funciones de mi módulo número 2. Por lo tanto, yo al obtener esta referencia, cuando yo haga clic en mi botón, click button, yo puedo invocar la función de mi módulo operations, operation 1, con los dos parámetros, que es tal cual nos vemos aquí, operation 1, dos parámetros, que es parte de mi módulo operations, y el cálculo del cuadrado, que no, fíjense que aquí ya no utilizamos la referencia del gRuntime. ¿Por qué? Porque utilizamos el runtime para obtener la referencia a este módulo de JavaScript y puedo yo ejecutar la función. Y fíjense que yo estoy pasando un parámetro, aquí está ese número. Este número es una propiedad de tipo int y esta propiedad está bindeada a un input y el bindeo es a través del mismo mecanismo de Blazor. Por lo tanto,
es bastante cómodo trabajar con módulos de JavaScript desde Blazor WebAssembly o Blazor Server también funciona. Entonces, utilizando esta referencia al módulo que ya importé, yo puedo empezarlo a trabajar. Entonces vamos a correr la aplicación. Bien, vamos a abrir la consola para demostrar. Excelente. Bien, dense cuenta aquí que, por ejemplo, cuando yo voy a ejecutar el módulo, por ejemplo, aquí tengo mi primer botón que es ejecutar módulo, lo que va a hacer es, ahí está, es Operation 1, que va a mostrar la concatenación del parámetro 1 y el parámetro 2, ¿correcto? Bien, entonces vamos a correrlo. Listo, hecho con la función. Resultado hecho con la función, le hago el inner sobre el div resultado. Vamos a irnos al div resultado. Aquí está el div resultado. Ahí le concateno el contenido de los parámetros que yo coloqué. Y bueno, en este caso los parámetros pues son fijos, va, no hay problema. Entonces, y aquí lo estoy poniendo en el console log para que se vea. Van a decir, bueno, pues los estás fijando. Son parámetros de código duro. No, no pasa nada. Yo tengo bindeado el valor. Por ejemplo, recordemos que tenemos mi propiedad número y mi propiedad número está bindeada a un input y justamente debajo está su botón calcula al cuadrado. Entonces, aquí está. Por ejemplo, voy a ponerle el 20, voy a calcular el cuadrado, listo. El resultado es 400. Y fíjense cómo puedo yo empezar a hacer operaciones y, por ejemplo, 80. 405 nos tiene que dar 25. 8 por 8, 64. Y fíjense, yo estoy utilizando operaciones nativas del mismo JavaScript, utilizando la librería que ya nos da el propio JavaScript, hago un módulo que exporta esa función, hago otro módulo que consume ese módulo de JavaScript y desde componentes Blazor, componentes Razor en específico, yo puedo obtener estas referencias a cada uno de estos módulos y utilizar sus funciones conforme yo lo necesite, sin ninguna complicación. Por ejemplo, yo aquí le voy a decir, aparte que sea esto, voy a decirle que me dé un alert y que el alert sea el mismo resultado para que se vea que está funcionando el módulo de JavaScript de calcula al cuadrado. Volvemos a correr la aplicación. Esperamos un segundito que cargue bien. Listo. Ahora, por ejemplo, yo no voy a abrir la consola, voy a ponerle el 5 y el resultado es 25. Acabé de agregar esa funcionalidad a la función de mi módulo operations.js y ya está funcionando. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el caso de hacerlo así y no trabajar comúnmente con JavaScript? Digamos, desde mi muy particular punto de vista, el trabajar con módulos, en este caso ya hablando del JavaScript, pues nos permite a nosotros dividir la funcionalidad y tener un poquito de más orden en cuanto a cómo estructurar el código del front. Por ejemplo, digo, ahorita son ejemplos muy básicos, pero si yo tengo una función que ya me hace una operación en específica, como lo hacen las librerías de JavaScript, pues bueno, yo hago desde lo más general hasta lo más específico y tengo módulos para hacer cosas específicas que ya lo hacen o tengo módulos de otros frameworks que no necesitan ser compilados. Sin problemas yo puedo crear una aplicación Blazor, invocar esos módulos y seguir trabajando con ese código. Y seguimos cumpliendo el principio de reutilizar código que ya tenemos de aplicaciones. Ya sea una aplicación antigua que quizás se haya hecho con jQuery, no hay problema, sacamos todo lo de JavaScript nativo, lo hacemos módulos y lo reutilizamos en una aplicación Blazor, ya sea Blazor WebAssembly o Blazor Server, cualquiera funcionaría. Y pues bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y diría por ahí, voy y vengo.